Bueno, ya estamos finalizando el curso de hoy. Vamos a tener, vamos a tener la intervención del compañero Víctor Luis Rodríguez Rojas. Víctor es economista, profesor universitario de Desarrollo Económico, fue director general de Operaciones Financieras de la Oficina Nacional de Crédito Público, fue consejero de la directora por Venezuela en el directorio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Y Víctor nos va a desarrollar una ponencia que se titula La economía venezolana, algunos elementos históricos y su perspectiva hacia el socialismo. De manera que aquí vamos a ver una caracterización histórica de la economía venezolana como una economía subdesarrollada, periférica, y por sobre todo el desafío que supone un derecho humano fundamental, que es el derecho al desarrollo. Lo decía nuestro ministro Ricardo Menéndez ayer en la cumbre de la CELAC, de la CEPAL en Barranquilla, fue Edgar, en Cartagena. Ayer comentaba el ministro Ricardo Menéndez el derecho al desarrollo que tenemos los pueblos. De manera que, bueno, sobre estos aspectos nos va a hablar nuestro querido amigo, colega, Víctor Rodríguez. Adelante, Víctor. Entonces tú lo pones aquí y que le quitas esto, como tú no vas a usar esto. Buenos días todavía para todos. Estamos aquí en el marco de este curso de nuestra independencia histórica a la independencia plena en el marco de la 7T. Esto en el marco del Plan de Formación Masiva en Planificación Popular de este Ministerio del Poder Popular de la Planificación y la Fundación de la Escuela Venezolana de Planificación. El enfoque que quería darles, porque tengo algunas ideas esenciales de manifestarles y que tuve la suerte de ser precedido por el maestro Luis Brito, que hizo un enfoque bastante a fondo de algunos de los temas que yo voy a referir. También fue muy útil la participación de la profesora Diana en su intervención, porque también contextualiza, le da un gran marco a este tema del desarrollo, de la economía y del futuro de nuestros países, ni siquiera solo Venezuela, sino de todos los países de América Latina y de otros continentes como África o el mismo Asia. Bueno, la historia de Venezuela en realidad es la historia de la lucha contra el imperialismo y el colonialismo. O sea, la, toda la historia nuestra, desde que empezamos a ser república y nación, ha sido mantener nuestra independencia, mantener nuestra soberanía, generar nuestro propio proyecto, como por ejemplo el proyecto de la unidad latinoamericana, que todavía se está fraguando y que todavía padece de severas dificultades. Entonces, si insertamos el tema de la economía en ese transitar, ¿no? La independencia económica es lo más difícil de lograr, porque la independencia política se puede expresar claramente su presencia, su existencia, cuando uno observa que tiene un gobierno soberano, que tiene un control sobre las instituciones, un control sobre sus fuerzas armadas, sobre su política exterior. Entonces uno puede decir que tiene una independencia política. Pero la independencia económica es mucho más compleja, porque el imperio contra el que hay que luchar para ser independiente económicamente no es una nación, sino es un sistema, ¿verdad? Un sistema que tiene un conjunto de
aristas, fuerzas y mecanismos que son muy difíciles de combatir, ¿no? Ese sistema que controla lo económico es el sistema capitalista, ¿no? Y ese sistema se caracteriza por varios elementos que son centrales y que para revertirlos, bueno, el único camino, por supuesto, es el socialismo, pero ese tránsito, desde una nación latinoamericana es complejo de transitar. Fíjense a lo que me refiero. Lo que caracteriza al sistema capitalista, en primer lugar, es la propiedad de los medios de producción. A nivel mundial, ¿no? Los medios de producción están en manos privadas, salvo excepciones, ¿no? En algunos países y en algunos sectores en específico, tampoco en general. Otra característica es la explotación de los trabajadores. La dictadura del mercado, en el sentido de dictadura, en el sentido de que es la que indica qué se produce, cuánto se produce, cómo se produce, dónde se produce. La lógica de la ganancia y la acumulación capitalista. Es decir, es la ganancia, el incentivo que genera el crecimiento de la producción. También la remuneración del capital en el sistema capitalista, por supuesto, es superior a la remuneración del trabajo. Es la explotación, según como lo decía Marx, vendría siendo la plusvalía. El capital además crece, se acumula, se monopoliza e impone cada vez con más fuerza su posición hegemónica, ¿no? En la medida que se agiganta, y es un agigantamiento que no es fácil de controlar. Y a la vez, ese control del capital también te controla lo demás, te controla la ciencia, te controla la tecnología, la innovación, el conocimiento, las comunicaciones, el sistema financiero. Y entonces, un poco, como decía el maestro Luis Brito, la concentración del poder está cada vez en un grupo más pequeño de la población mundial, lo cual significa que las decisiones, aspiraciones y estrategias de esos pequeños grupos afectan la vida de todos, ¿verdad? Y, por supuesto, es muy difícil ser independiente en un marco como ese. Ahora, por lo tanto, pero el capitalismo en ese proceso de concentración y acumulación agigantado se va transmutando y va adoptando nuevas formas. O sea, no es lo mismo el capitalismo del siglo XIX, ni siquiera lo mismo que el capitalismo del siglo XX, al capitalismo que estamos viendo hoy en el siglo XXI, sobre todo en el marco de ese desarrollo abrumador de la tecnología, ¿no? Que hace que cada día los seres humanos y las naciones incluso tengan un control sobre la manera en que eso va a influir sobre su desempeño y sobre su vida, ¿no? Entonces, asistimos en este momento a un tiempo de exacerbación de la amenaza del capital sobre la humanidad y la naturaleza. Y es importante, también lo decía el maestro Luis Brito, el tema de la depredación ambiental, que ese modelo de economía capitalista atroz, contaminante, destructor del ambiente, pues avanza sin límites en el crecimiento a costa de lo que sea, a costa de la explotación de la humanidad y a costa de la explotación de la naturaleza. Porque ese pequeño grupo que ya hemos señalado, no tiene ninguna otra valoración ética y moral y espiritual que su simple enriquecimiento y su afán de gobernar al planeta. Entonces, la iniciativa política del gran capital concentrado, transnacional, y el accionar de los principales estados del capitalismo mundial junto a los organismos internacionales, porque el sistema, por supuesto, sí incluye un conjunto de países que son serviciales a ese esquema, a ese modelo, pero también un conjunto de organizaciones, de organismos internacionales creados para darle sustentabilidad y legitimidad a esa estrategia, promueven la lógica liberalizadora. Si usamos la terminología que le gusta a Milei, sería
libertaria, ¿no? Toda una estrategia libertaria. Es decir, la libertad, pero no la libertad de los seres humanos, sino la libertad del capital. La libertad para que el capital pueda hacer exactamente lo que quiera, ¿no? Y eso genera, por supuesto, un impacto negativo muy fuerte sobre la sociedad, sobre la dominación de las economías nacionales y además la devastación sobre la naturaleza, como nunca antes en la historia había ocurrido. En este sentido, basado en esta línea de pensamiento, cuando uno va revisando la tendencia a dónde nos va a conducir esto, hacia dónde va entonces un planeta que va a ser totalmente dominado por un pequeño grupo que concentra todo el capital y toda la tecnología. Bueno, hay un prestigioso economista griego llamado Yanis Varoufakis, que introduce un concepto novedoso que me llamó la atención y que quiero comentárselos para que lo revisen y lo reflexionen, que es el concepto de tecnofeudalismo. Tecnofeudalismo. O sea, uno podría decir que la humanidad va camino al tecnofeudalismo. El subtítulo del libro, de ese libro se llama El sigiloso sucesor del capitalismo. El tecnofeudalismo es un concepto que aporta el economista Yanis Varoufakis, y la idea que sustenta este concepto es que las dinámicas tradicionales del capitalismo ya no gobiernan la economía. Lo que ha matado a este sistema es el propio capital y los cambios tecnológicos acelerados de las últimas 2 décadas que, como un virus, han acabado con su huésped. La principal conclusión a la que ha llegado el colega Varoufakis, tras años de estudio dedicados a desentrañar el origen y la transformación del sistema económico mundial, es que los 2 pilares en los que se asentaba el capitalismo han sido reemplazados. Los mercados han sido reemplazados por plataformas digitales que son auténticos feudos de las Big Tech. El beneficio, que es el otro pilar, ha sido reemplazado por la pura extracción de rentas directamente. No hay que hacer demasiado proceso para obtener una ganancia, sino que directamente se obtienen las rentas. A partir de esta observación, confirmada por la crisis del 2008 y la provocada por la pandemia, Varoufakis ha desarrollado su teoría del tecnofeudalismo, según la cual los nuevos señores feudales son los propietarios de lo que se llama capital de la nube, y los demás hemos vuelto a ser siervos, como en el medioevo. En este nuevo sistema de explotación, lo que está detrás es el aumento de la desigualdad y, por supuesto, de la pobreza, de la marginación y del atraso. Es interesante el concepto porque, evidentemente, y esto lo hemos venido estudiando en otras polémicas, esa acumulación monopólica cada vez más grande se supone que nos va a llevar a un destino que no queda claro, pero este puede ser uno, en lo cual sencillamente nosotros, sin empleo, sin ningún beneficio al alcance de nuestras propias manos, sino de algo que no controlamos, nos va a llevar a un sendero bien complicado. Entonces, para lograr ser independiente en economía en el siglo XXI, hay que tratar de preservar a toda costa el Estado Nacional. O sea, hay que tratar de que nosotros no perdamos nuestra autonomía de decidir qué hacer. A nosotros el siglo XXI, a nosotros los venezolanos, el siglo XXI nos llegó con la Revolución Bolivariana, ¿no? Pero al mismo tiempo, en todo ese lapso, el pueblo venezolano ha vivido, resistido y combatido la más feroz guerra económica, ¿no? Y eso demuestra que las guerras de independencia en economía son distintas a las guerras de independencia políticas, ¿no? Las guerras económicas tienen una naturaleza distinta. Estados Unidos, en el caso nuestro, Estados Unidos y sus aliados, unidos a la burguesía apátrida nacional,
nos han aplicado de forma sistemática y agresiva medidas coercitivas unilaterales para afectar nuestra capacidad de generar y distribuir la renta, así como también para que no funcione bien la economía interna. También han hecho todos los esfuerzos para desestabilizar el gobierno, socavar la confianza en el país y afectar la paz del pueblo. Todo con la finalidad de ¿qué? De generar nuestra pérdida de independencia económica, nuestra pérdida de la soberanía y por ende tomar control, por supuesto, no solamente de los recursos, sino de convertirnos en un feudo, ¿no? Que finalmente es lo que busca ese capitalismo globalizado. Fíjense que el caso Argentina me parece un buen ejemplo de cómo ese gran capital puede lograr tomar control de los gobiernos de un país y por ende de las instituciones de un país y por ende de todas sus políticas públicas y por ende convertir a una nación completa en una sucursal del capital mundial, ¿no? Donde todo se privatiza, donde ellos dictan las pautas en el marco libertario de ese gobierno y por lo tanto es un país que le conviene perfectamente al capital. Y ese capital monopolizado internacional quisiera que todos los países tuvieran esas mismas condiciones, porque sería evidentemente el estadio ideal para la hegemonía absoluta de ese capital. Entonces, por lo tanto, la resistencia contra un modelo de esa naturaleza es justamente sostener el Estado-Nación que no se lograría sin gobiernos realmente conscientes, convencidos de la necesidad de organizar un pueblo, de tener una organización social, política y económica soberana y que realmente pueda aguantar, resistir ante estos embates que van a seguir siendo, que van a, a procurar que siga siendo. Y que justamente en un contexto como el nuestro, porque hoy es un día también especial, no solo porque mañana es el día de la celebración de la independencia, sino porque hoy además es el inicio de la campaña electoral que nos debería conducir a la victoria nuevamente para sostener justamente este proceso revolucionario que es fundamental no solo para Venezuela, sino para América Latina como un puntal de resistencia ante estos embates que van a continuar. Por supuesto que ya a lo interno, en este marco electoral, las fuerzas tipo Milei están en juego, ¿no? Están en juego y van a hacer todo su esfuerzo porque su intención justamente es derrotar las soberanías económicas de los países que tienen el valor de asumirlo y que, por lo tanto, la conveniencia de ese nuevo mundo pensado desde las mentes de ese gran capital monopólico es justamente hacer que estos países queden a su estricta dominación. Un poco lo que plantea el colega griego, un nuevo feudalismo, donde todas estas naciones no sean más que feudos de un soberano, un señor feudal, que en este caso son esos capitalistas globalizados. En el marco, bueno, el desafío económico de Venezuela entonces, citando algunos elementos de la CTT, es que nosotros debemos tener un nuevo sistema económico, ¿verdad? Propio, desarrollado a lo interno, porque no veo en el corto plazo expectativas de que van a mejorar las cosas, que nos van a eliminar las sanciones y los bloqueos y vamos a tener una vida feliz con los Estados Unidos, ni mucho menos. Porque ya no es un tema nada más con los Estados Unidos, como lo estoy diciendo, es un tema macro y que, por supuesto, esa lucha tiene que continuar. Y nosotros en realidad somos un mal ejemplo para bueno, los demás países, porque van a ver en nosotros una referencia. Entonces, nosotros vamos a tener que avanzar en los próximos años con un sistema económico interno cerrado. Hay que derrotar al rentismo, evidentemente. Tenemos que irnos a un sistema económico de productividad, claro, asociado a nuestras variables internas, modernizado con cambio tecnológico, y por eso hay que hacer mucho énfasis en el desarrollo de la ciencia y de la innovación, cosa que hemos visto en este proceso. Hay que avanzar sobre la nueva espacialidad de las regiones productivas, hay que tener
una siembra de la agenda bolivariana, pero en definitiva hay que mantener la unidad de la nación, fortalecer el Estado Nacional, y eso pasa también por fortalecer el poder popular. Porque fíjense, en el caso de la unidad latinoamericana, el, el, la unidad latinoamericana está sufriendo baches, ciclos, porque cambia con los gobiernos. Quiere decir que la unidad latinoamericana está basada en los acuerdos entre gobiernos, no entre pueblos. Porque si fuera entre pueblos, estuviera estabilizada independientemente de quién gobernara. Pero definitivamente, crear un pueblo organizado, consciente, un nuevo modelo de desarrollo basado en el poder popular no es una tarea fácil. Nosotros tenemos un poco de años ya en esto y ha costado todavía el sistema económico comunal, todas las estructuras de lo que potencialmente conduciría a un Estado comunal, que sería realmente la institucionalización de un sistema de pueblo, donde el pueblo tenga la capacidad de autogobernarse, de tomar decisión y de dirigir su propio destino. Eso no es en lo absoluto fácil y no todo el mundo lo está intentando. O sea, nosotros somos en Venezuela quizás los pioneros de esa materia, pero en los vaivenes de la política, en los vaivenes de las crisis económicas, de los ataques internacionales, bueno, debilitan esos procesos y aún no lo hemos consolidado. Pero justamente ese es parte del desafío de por qué tenemos que seguir llevando a cabo y llevando adelante la revolución bolivariana, que es que tenemos esa tarea todavía en curso, está pendiente, y eso sería el mejor ejemplo de una sociedad verdaderamente fuerte, estructurada para sostenernos ante estos embates. Yo en lo fundamental, queridos todos, esta era la idea que quería transmitir. Una, de que el imperio con que tiene que lucharse para la independencia económica no es un país, sino un sistema gigantesco, poderosísimo, que no es fácil de superar. La idea de que la tendencia, si no se avanza bien, es que vamos hacia un tecnofeudalismo. Y lo tercero es que la única manera de combatirlo es defendiendo profundamente nuestros procesos, defender nuestra unidad nacional, nuestro Estado nacional, para poder sostener una vida realmente digna e independiente, como siempre la hemos tenido en este país. Digo siempre desde que nuestros libertadores comenzaron este trabajo y que esperamos seguir continuando. Eso es todo. Gracias.